Buenas tardes, noches. Bienvenidos a este programa de En Burbuja. En esta ocasión con la escritora costarricense Marilena Jiménez, que nos viene a hablar de su libro Valentina y Juan Astucio. Ahí se ve, preciosa esta portada hecha por Juliana Herrera. ¿Cómo estás, Marilena? Todo súper bien, por dicha. ¿Y vos, Evelyn? Todo bien, vean qué lindo el trabajo que hizo. Dice, y es muy importante, un cuento para prevenir y abordar el abuso sexual infantil desde la esperanza. Me gustaría que profundicemos un poquito y empecemos con esa primera de las preguntas. ¿De qué trata el libro? Bueno, el libro trata del abuso sexual infantil. Como vos lo dijiste, trabaja la prevención y el abordaje y se enfoca desde la esperanza porque había revisado varias literatura infantil con respecto al tema, pero la mayoría de cuentos se enfocaban, digamos, como en la parte dolorosa nada más. Y yo quería darles un mensaje también de esperanza, de que es posible sobreponerse a pesar de todo el dolor que causa una situación tan compleja como el abuso sexual, pero darles esta esperanza de que si les ha pasado, que pueden sobreponerse, buscar ayuda y reelaborar su historia. Perfecto. Y contanos un poco, por qué estos dos personajes, quiénes son ellos, y yo les voy mostrando las imágenes también de tanto la Valentina como el Juan Astucio. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les sucede sin contarnos el final? Perfecto. Bueno, son dos amiguitos que se dan cuenta que ambos sobrevivieron a una situación de abuso sexual y por su amistad, su empatía y demás situaciones que conviven juntos, los hace sobreponerse y encontrar sus poderes personales internos para salir adelante de esta situación. Como te decía, es un niño y una niña porque quise visibilizar que le pasa a ambos géneros, ¿verdad? No solo a las niñas o solo a los niños, sino que a ambos. Y básicamente por eso los puse a los dos. Los nombres tienen que ver un poco con sus poderes personales que encuentran, ¿verdad? Valentina, esa valentía que encuentra para poder revelar el abuso sexual al cual está siendo expuesta, a pesar de que es más chiquitita, es más bajita que las niñas de su edad, saca el coraje y la valentía para poder hablar de algo tan complejo como el abuso sexual. Y Juan Astucio, en su caso, se da cuenta que tiene la astucia de poder pedir ayuda a varias personas porque en el caso de él, la primera revelación no recibió apoyo. Entonces busca a otras personas hasta que lo protegen, ¿verdad? Lo pueden ayudar a tener recursos protectores para no estar en una situación abusiva como la que estaba enfrentando. Vos hablas desde tu conocimiento como psicóloga. Voy a leer un poquito de lo que tenemos por aquí sobre quién es Marilena Jiménez para que la gente allá en la casa la conozca. Es de San José. En el 2013 obtiene el título de licenciada en psicología en la Universidad Fidelitas. En el 2015, además, saca la maestría profesional en gerontología multidisciplinaria psicosocial de la Universidad Católica de Costa Rica. Y lo más importante, creo yo, de todo esto, además de que tiene su conocimiento en una carrera universitaria, es que trabajó durante varios años en una fundación, la Fundación Ser y Crecer, que es una institución especializada en la atención y la prevención del abuso sexual, brindando consulta psicológica a personas sobrevivientes y facilitando cursos y talleres relacionados con este tema y también con la temática de la salud mental. Así que es una persona muy capacitada para escribir algo así, que es un tema bastante difícil de trabajar. Es psicóloga independiente, también trabaja con el enfoque humanista y bueno, trabaja con formación en logoterapia y terapia estratégica para niños y niñas. Contanos entonces cómo una persona con tanto conocimiento dice, necesitamos un libro así. Bueno, te cuento desde antes de trabajar en la fundación, desde que yo estaba en la universidad, tenía el sueño de escribir un librito para niños y niñas. Cuando ya empiezo a trabajar en la fundación y veo esta temática todos los días, porque en esa fundación solo trabajaba con personas sobrevivientes de abuso sexual, empiezo a ver a niños y niñas que atraviesan esta situación tan compleja y digo, bueno, mi primer librito va a ser de este tema,
para retribuirles a los niños y las niñas todo el aprendizaje, toda la confianza que depositan en mí cuando me cuentan su historia de vida y todo el cariño también que me brindaron, porque en la dedicatoria lo puse, cada niño y cada niña que he atendido me ha recordado la capacidad de resiliencia que tenemos los humanos de sobreponernos a las situaciones tan complejas. Entonces era como una pequeña retribución a estos niños y niñas y también a sus personas encargadas que confiaron en mi trabajo y me contaron su historia, ¿verdad? En la misma portada mencionas que este libro no es desde la victimización en sí, sino desde la esperanza. Decinos un poco por qué. Bueno, algunos libritos que había leído sobre el tema se enfocaban mucho en las secuelas o el daño que causa el abuso sexual infantil. Eso es importantísimo, pero yo decía, bueno, los niños que lo leen y que ya les pasó una situación tan compleja y tan dolorosa como el abuso sexual, ¿qué mensaje se les está dando, verdad? Que es algo durísimo y que tiene secuelas en muchas áreas, pero que ya pasó. Entonces yo quería dar un mensaje de que si les ha pasado, que se puede salir adelante, se puede reelaborar la historia de vida y se puede vivir libre de violencia, trabajando las secuelas que afectaron cada una de las áreas para que puedan vivir lo mejor posible, ¿verdad? Para que la calidad de vida sea la mejor. Y sí se puede sanar, sí se puede salir hacia adelante. ¿Qué casos o qué experiencias tenés para contarle a la gente? Bueno, es una situación, como decimos, de las más dolorosas que he visto en terapia, pero trabajándolo y teniendo el apoyo de sus personas queridas, de la parte terapéutica, sí se puede reelaborar y se puede salir adelante. Ayer precisamente estaba viendo una película que la tenés que ver o ya la viste tal vez, que se llama Ellas Hablan, No, no que la he es visto. sobre mujeres que vivieron en situaciones de abuso sexual en Bolivia, en una comuna en la cual ellas se encuentran, y aparecen las diferentes, digamos que situaciones en donde a veces hay algunas que querían huir, otras querían esconderse, otras se sentían mal porque sentían culpa. Ellas eran muy religiosas, entonces ese tema les afectaba. Las diferentes personas reaccionan de diferente forma a una situación como estas y adultas ya, ellas, ¿verdad? La mayoría, aunque las niñas aparecen, pero las niñas siempre pasan jugando en la película. Las mujeres adultas pueden soportar más esto de acuerdo a sus personalidades y su forma de ser. Pero un niño, ¿cómo lo puede hacer y cómo lo puede solucionar o trabajar? Solucionar no creo que sea así de fácil. Sí, bueno, los niños y las niñas tienen una capacidad enorme de sobreponerse. Incluso en la experiencia me atrevería a decir que salen adelante de una manera más pronta que nosotras las personas adultas. Posiblemente porque los adultos ya tenemos, cuando llegamos a trabajar alguna situación, ya tenemos ahí un saquito de varias otras situaciones que nos generan malestar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí se pueden sobreponer, como te digo, es muy doloroso, hay secuelas, pero se puede trabajar y salir adelante, que es lo más Una de las importante. cosas que también en el libro vi y percibí, bueno, al final tiene este sobrecito, y dice guía para el plan de seguridad personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tiene ahí adentro este sobre? Ok, perfecto. Bueno, esa parte me pareció importante incluirla porque en el proceso terapéutico, cuando ya ha ocurrido el abuso sexual infantil, al final trabajo un plan de seguridad personal para tratar de que ellos tengan los recursos y que esta situación no se vuelva a presentar, ¿verdad? Entonces, lo que viene es esta copia con los personajes para que ellos los puedan pintar Sí. y vienen alguna serie de ítems o preguntas para que ellos puedan rellenar y puedan hacer ese plan de seguridad personal. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, los seres humanos tenemos 3 reacciones naturales ante situaciones de peligro. Una es defendernos, otra es huir y la tercera es paralizarnos. Y no sabemos cuál vamos a usar en qué momento.
Entonces, precisamente por eso hacemos planes de emergencia en situaciones, por ejemplo, como terremotos, inundaciones, incendios. Claro. Y las personas que trabajamos en situaciones de abuso sexual decimos, si lo hacemos en esas situaciones, porque puede ser que me paralice, si yo no sé qué hacer y está temblando y no lo he practicado y no me han dado los recursos de cómo me puedo poner a salvo, posiblemente me puedo asustar tanto que el edificio me cae encima. Entonces, con los chiquititos y las chiquititas nos dimos cuenta que es importantísimo decirles qué pueden hacer si están ante una situación de riesgo de abuso sexual. Entonces, este plan de seguridad personal precisamente es eso, para que puedan mapear a sus personas de confianza, a quién le pueden decir si algo malo les está pasando, cuáles secretos se pueden guardar y cuáles secretos no se pueden guardar porque representan una situación de peligro, cuáles son los tipos de caricias y qué hacer si alguien me toca de una manera que me hace sentir mal. Y otro tipo de información que es básica para que los chicos y las chicas sepan qué pueden hacer ante una posible situación de riesgo del tema de abuso sexual. Es un libro necesarísimo. Cuando me llegaste a contar la historia, yo lo primero que te dije es, hay que hacerlo. Lo que pasa es cómo lo hacemos. Y gracias al Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura fue que se logró. Es una beca del Ministerio de Cultura, eso hay que decirlo también, muy importante. Y porque no es un libro para comercializar como se comercializan los de animalitos y las de historias distintas, digámosle así. Entonces, mi pregunta va enfocada en eso. ¿Por qué? Porque hace unos años esto era imposible, sacar algo así, ¿verdad? Estamos acostumbrados además en nuestra Costa Rica y en todo el mundo a ocultar estas cosas. ¿Por qué ahora que ya estamos, gracias a Dios, en el siglo XXI, que hay que hablar esto? ¿Por qué es necesario sacar un libro y cuál es el público al que va dirigido? Porque no es al niño que va a llegar en una escuela directamente, ahí quiero el libro, ¿verdad? Sino lo tienen que tener los cuidadores, los padres, los profesores también, para que ellos mismos se encuentren esas señales de alerta y se lleven al especialista el caso y el especialista lo trabaje con los niños. ¿Cómo se trabaja con un libro como estos? Bueno, primero vamos a hablar de la importancia y tenés toda la razón, estamos en el 2023 y aún así cuesta hablar de este tema del abuso sexual porque la mayoría de personas le tienen miedo, porque es un tema que como es doloroso e incómodo, se quiere dejar de lado, pero resulta que es muy necesario porque está pasando más de lo que pensamos. En el año 2021 hubo 3.753 denuncias de delitos contra abuso sexual para personas menores de edad e incapaces. 3.753 en el 2021. Y ojo, que esas fueron las denuncias que llegaron al Ministerio Público. Sí, hay muchísimas más que no se han podido denunciar por diferentes motivos, entre estos lo complejo y las emociones que están alrededor del abuso sexual, como lo dijiste antes con la película, vergüenza, miedo, culpa, y que todavía esas personas sobrevivientes no han podido romper el silencio y el secreto. Entonces, este dato que nos alarma, ¿verdad? Porque eso solo con personas menores de edad en abuso sexual durante el 2021, nos dice que atrás de eso todavía hay mucho más niños y niñas que están pasando por una situación tan dolorosa y tan compleja como el abuso sexual. Entonces, por supuesto que hay que hablar. Hay pocas personas que lo quieren hacer porque es difícil, pero hay que hacerlo para tratar de que esos números también vayan bajando. En mi experiencia me he dado cuenta que hay chicos y chicas que me cuentan en terapia que se dieron cuenta de lo que les estaba pasando, que era un abuso, hasta que estaban en sexto grado y estaba pasando desde 4 añitos y en sexto grado se dieron cuenta porque en las clases de ciencias o estudios sociales vieron los tipos de abuso. Entonces se dieron cuenta, lo que me está pasando es una situación abusiva. Entonces tenemos que hablar desde edades más tempranas sobre el abuso sexual para que ellos sepan qué es, para que sepan qué pueden hacer también y tratar de que estos números no sigan subiendo. Está pasando en nuestros hogares, está pasando en nuestras escuelas, está pasando en nuestras comunidades. Lo tenemos aquí, lastimosamente, es un flagelo y está sucediendo y por eso hay que hablarlo.
El librito está escrito de manera muy sencilla, es cortito, está desde la esperanza, entonces se trata de hacer de la manera más suave posible para los niños y las niñas, pero sí de manera directa, porque en varias ocasiones me dijeron, ¿por qué no pones que es un oso el que les hace daño? Y yo decía, porque los niños a veces no entienden las analogías, y si no se habla de este tema, y cuando las pocas veces que se habla ponemos una analogía, puede ser que no lo comprendan y están esperando que sea un oso el que les va a hacer daño, un león el que les va a hacer daño, y la realidad es que según las estadísticas, donde pasa más es en la familia o en las personas cercanas al ámbito familiar. Entonces sí hay que decir las cosas más directas para poder prevenir y aprovechar que si se habla, que se hable de la manera que puedan comprender más los niños y las niñas. Ahora voy a irme al tema que me hablas de que por supuesto que no es un libro para el disfrute o que los chicos y las chicas van a agarrar por ellos mismos, ¿verdad? Es un libro más desde la educación, desde la prevención. No es tanto para entretenerse, sino que es para educar, para prevenir. Por eso también es importantísimo. Y como vos lo decís, puede ser que las personas encargadas lo lean primero y después lo lean con sus chicas y sus chicos para que puedan tener esas herramientas de prevención que vienen adentro del librito, ¿verdad? Puede ser que lo haga la maestra, que lo haga la trabajadora social, que lo haga la psicóloga, incluso podría ser un tío, un primo, una persona adulta que le dé una leída primero y después pueda releerlo con los niños por cualquier situación que pueda pasar. Por ejemplo, si ya pasó una situación de abuso y el niño lo está leyendo y ocupa contención emocional, que la persona adulta se lo pueda dar. O si no ha pasado, que se pueda explicar un poquito porque hay dos ofensores, un hombre y una mujer, también para visibilizar que en los dos géneros puede haber personas ofensoras, no solo los hombres o no solo las mujeres, pero también para explicarles que los ofensores de Valentina y Juan Astucio son los que salen en el libro, pero que no todas las niñeras van a ser abusivas, que no todos los abuelos van a violentar sexualmente, sino explicarles más que todo que cualquier persona que tenga un acercamiento de este tipo es totalmente inapropiado y ellos tienen el derecho de poder decírselo a una persona de confianza para que los puedan proteger y ayudar. Exactamente. Y digámosle, en el caso del Club de Libros, que vamos mucho a las escuelas y a las bibliotecas, digamos. Ellos pueden utilizar el libro de qué forma, cómo les recomienda a ellos trabajar con este libro, con los niños, y cuando ya captan, porque la literatura es así, yo lo sé mucho porque hago muchos talleres y de un pronto a otro hay un niño que siempre menciona ese tema en el cuento que estamos todos escribiendo sobre otras cosas, pero ese niño o niña dice ese caso. Entonces, ¿qué hace un profesor o un bibliotecólogo cuando se da cuenta de que definitivamente este niño algo puede pasar? Porque es una hipótesis. Algo puede pasar que nació de una estrategia de animación, de lectura o de leer este libro y algo se capta. ¿Qué se hace después de eso? Por supuesto, bueno, yo siempre recomiendo que si se va a hacer una lectura grupal, por ejemplo, en una escuela, en una biblioteca, que la persona adulta que esté a cargo de hacer la lectura esté acompañada por otra persona adulta. ¿Por qué? Porque si algún chico empieza a contar su historia, la otra persona, no la que está contando el cuento, sino la otra, puede ayudar a ese chico para que probablemente no cuente toda su historia al frente de los otros niños y se le puede dar la contención y la ayuda necesaria. Entonces, si hay dos personas adultas, una leyendo y la otra visualizando al grupo, se puede manejar un poco más las situaciones con respecto a la privacidad, a no revictimizar y demás, ¿verdad? Entonces, si el niño empieza a contar, se le puede decir, claro, por supuesto, es muy importante. Ahora tenemos un espacio al final y me contás qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí recomiendo que en la medida de lo posible sean dos personas, una que lea y otra que pueda estar viendo
la dinámica del grupo por si algún niño o niña necesita ayuda, contención o cualquier Y, situación que surja. y la mayoría de las escuelas tienen una psicóloga o una orientadora social, creo que se llama, y entonces tal vez decirle la profesora que esto fue lo que sucedió en esta actividad con este libro o con otro libro. Entonces, captamos esto y la especialista que ya sabe cómo trabajar con este tipo de temas, porque no todos los profesores pueden o maestros pueden, ¿verdad? Son temas delicados. Ahora, también lo importante en este caso de tener este libro es que ya hay una herramienta o una forma en la cual se les puede a ellos hablar desde un tema y un libro tan bonito como lo hizo Julie, ¿verdad? También. Con además personajes que se divierten igual que todos los niños. Yo lo que siento es que lo que tratamos de buscar desde las mismas ilustraciones era que los niños se identificaran con ellos, que fueran niños hay una que le encanta el fútbol, ¿verdad? Que Valentina es, y, Valentina. y a él, al chiquito también todos los días jugaban juntos, pero de un pronto a otro ella dejó de ir a jugar, entonces él se preocupa, también aparece la amistad, aparece la identificación con niños. Es que ellos lo que tienen que entender es que lo que les pasó no los marca y no los convierte tampoco en eso que les pasó, ¿verdad? Exacto. Bueno, es un libro valiosísimo que ojalá puedan tener todos en las instituciones, creo yo primero, y bueno, en las casas, en las familias, porque ¿qué pasa cuando no se habla, verdad? La gente no sana, se enferma. No solo no sana, sino que si el abuso sexual no ha pasado, si no se habla, los estamos poniendo en una situación de riesgo porque la información es poder. Entre más información tengamos, pues sabemos más, tenemos más herramientas para enfrentarnos a diferentes circunstancias que la vida puede presentarnos. Entonces, sí es necesario hablar, haya pasado o no haya pasado de este tema. Ok, perfecto. Entonces no es solamente para las familias o los niños que les haya sucedido eso. Esto es muy importante porque a cualquiera nos puede pasar o ellos pueden tener alguna compañerita, alguna amiguita y es bueno que no reaccionen como asustados ante la otra que le pasó porque me lo contó, porque uno queda al igual que, digamos que a mí me ha pasado con amigas que lo han vivido o familiares. Uno dice, ¿cómo reacciono ante esto? O sea, ¿qué digo? O sea, que ya había pasado, ya no podía resolver la de sobrevivencia, ya había sucedido. Pero sí resolver lo que no se estigmatice, porque es una revictimización lo que estamos haciendo con personas y niños así, ¿verdad? Que además ellos están construyendo su personalidad. Por supuesto, y recalcar que la única persona culpable es la persona ofensora, ¿verdad? El niño y la niña nunca tienen la culpa. También es importante, ahora que te estaba escuchando hablar lo que estabas diciendo, es importante que el libro también está enfocado para niños de 6 a 9 años, más o menos, pero su público secundario son las personas adultas, porque habla de los tipos de abuso, el abuso sexual indirecto, el abuso sexual directo, y muchas veces nosotros como adultos no conocemos que hay estos tipos de abusos, qué hacer ante también una revelación. Entonces hay mucha información que nosotros como adultos también es importante cuando tenemos niños y niñas cerca, ¿verdad? Si yo estoy informado, pues entonces podré protegerlos mejor. Perfecto. Tienen un perrito también, ¿verdad? Caramelo. Ahí está, que le encanta vestirse de dinosaurio. Esa fue idea de Juli, ponerlo, de la ilustradora, ponerlo disfrazado de dinosaurio porque es el perrito de Juan Astucio y los animales favoritos de Juan Astucio son los dinosaurios. Entonces a Juli se le ocurrió ponerlo disfrazado y a mí me encantó, me pareció una idea genial. Divertidísima. Vos has ido a las escuelas. ¿Cómo te ha ido cuando ya has trabajado directamente con los niños? He trabajado por ahora más que todo directamente con el personal docente y Ok. sí se han mostrado muy interesados. Es como un material que les ayuda mucho porque en ocasiones dicen que no hay tanto material para saber cómo intervenir, para saber qué hacer. Entonces sí han mostrado mucho interés por capacitarse, digamos, en este tema o tener información relacionada a este tema, porque los chicos y las chicas pasan mucho más tiempo en las escuelas que en sus casas. Entonces,
Puede ser que las revelaciones se estén dando más en el entorno escolar que en la familia, más que todo por el tiempo que pasan ahí. Perfecto, un libro de verdad necesario. La última pregunta, porque ya te tenés que ir, en pandemia, ya pasamos un poquito, aunque ahí todavía estamos en la colita. ¿Qué aprendiste? Siempre me gusta porque esta burbuja pandémica nació en pandemia. ¿Qué has aprendido en esta época? Y en la publicación del Bueno, libro. sí, bueno, en realidad muchísimas cosas, pero en mi caso, principalmente, darme cuenta que la vida nos presenta situaciones donde nos saca de la zona de confort, porque yo estaba trabajando en esta fundación y estaba súper contenta, tenía ya varios años ahí, y de repente la vida nos presenta situaciones donde nos saca de la comodidad y nos da miedo, y tenemos derecho a tener miedo, pero el miedo se enfrenta trabajándolo, caminando, yendo hacia él. Si no enfrentamos el miedo, crece más. Entonces, parte de los aprendizajes es que si la vida nos muestra otro camino y nos saca de la zona de comodidad, tratar de fluir y sacar lo mejor en ese momento. Si nos resistimos a los cambios, pues más bien sufrimos más. Y en mi caso, como te decía, quería escribir el libro hace mucho, pero no tenía tiempo, salía tan cansada que decía, después lo hago, después lo hago. Y cuando vino la pandemia y me quedé sin ese trabajo de la fundación, pues me encontré con muchísimo tiempo. Entonces matriculé un curso de literatura infantil y a partir de ahí empecé a escribir el librito y de repente dije, bueno, Marilena, tendrás miedo de qué se va a presentar en la pandemia, de qué va a surgir, del trabajo, pero es válido el miedo, pero siga caminando, no pare, porque si no el miedo se hace más grande y te paraliza. Así que podría decir que eso es uno de los mayores aprendizajes, que la vida te da cambios y que hay que enfrentarlos y buscar con estos cambios qué podemos hacer a partir de ellos y cómo podemos ir manejándonos en otras áreas. Bueno, bendita pandemia fue en ese caso, ¿verdad? Que diera pausas para hacer cosas que procrastinábamos y que en el caso tuyo hizo ya por fin este material. Marilena es sobrina de Gloria Macaya. Sí, es tía. Es estudiante, así que tiene la vena artística y literaria en la familia. Me la saludas y bueno, hoy es un día para conmemorar y visibilizar a las mujeres, así que también felicidades en el día de hoy lo grabamos y lo publicamos el Día de la Mujer, para que la gente que lo ve después, si lo quiera compartir, este programa, se acuerde del 8M, que es un día para visibilizar trabajos hechos por mujeres como este que hoy les estamos presentando. Aquí están Valentina y Juan Astucio de Marilena Jiménez Macaya, para que lo adquieran. Ahí les voy a poner, si se me había olvidado, que si la gente lo desea, se los mandamos a las casas. Le voy a poner el número y Marilena, vamos a estar en Transitarte, pedidos al 88 90 23 78. Ahí está mi teléfono, ¿verdad? Con respecto a eso que hablabas del Día de la Mujer, bueno, coincidencia que nos tocara hoy, pero sí, sigamos caminando, sigamos abriendo, haciendo brecha. Y anteriormente, hace muchos años, las mujeres tenían que usar muchas veces un seudónimo para poder escribir. Por dicha, ya ahora podemos escribir viéndonos y sin tener tantas situaciones como se vivían antes, pero nos falta muchísimo camino por recorrer, nos falta mucho trabajo por hacer, hemos avanzado, pero todavía nos falta para ir consiguiendo esta equidad que necesitamos. Es necesaria y además con libros como estos que repito, hace unos años era imposible que algo así existiera y ya los temas tabús, ya hay que hablarlos, hay que hablar del tema de la muerte, que por ahí tenemos otro libro en Club de Libros también, de la resiliencia, que varios de los libros de nosotros lo toca, el empoderamiento femenino, de ahora que tenemos uno de discapacidad, o sea, yo estoy de verdad muy contenta del catálogo que estamos logrando.
La mayoría de nuestras escritoras además son mujeres, tenemos muy buenos hombres también escritores en nuestra editorial, pero somos mayoría mujeres. Así que hay una buena equidad, de verdad. Muchísimas gracias por hacer este libro. A las personas que lo quieran adquirir y vean el programa, recomiéndenlo también. Ahí está mi número de teléfono y se los mandamos a las casas. Y Gracias, muchísimas Marilena. gracias a vos también por todo el apoyo y por guiarnos en este proceso, a todas. Sos ejemplo también. Pura vida. Muchísimas gracias y bueno, ahí nos vemos en estos días. Pura vida. Hasta luego, gracias.